¿Sabías que una de las 7 colinas de Asunción albergó alguna vez a un famosísimo vampiro conocido en todo el mundo? ¿Dónde mismo quedan las 7 lomas de Asunción? Te muestro cómo llegar a cada una de ellas. Hagamos un tour de 11 kilómetros a pie desde el punto cero de la capital de Paraguay. Está todo cerca. El primer punto a marcar en el GPS es la Iglesia de la Encarnación. Dista solo a 550 metros y así llegaremos a la Loma del Bolocue, sobre las calles 14 de Mayo, esquina Eduardo Víctor Aedo, en el barrio de la Encarnación. Pero, ¿de dónde viene el nombre de la Loma del Bolocue? Una versión dice que podría haber sido el apellido de un supuesto expropietario de estas tierras, un inmigrante italiano de apellido Polo, o que proviene del guaraní Loma del Volay, que significa policía o soldado. Ahora, escribimos en el GPS Loma Tarumá y esto nos lleva al barrio General Díaz, sobre las calles Teniente Fariña y México, en un recorrido de 1300 metros más. Aquí tuvo su origen las galopas. Mucha gente cree que el origen fue en el barrio Trinidad, pero la música solo hace referencia a que la función era animada por la banda de ese barrio de Asunción. El origen de las galoperas se da aquí mismo, en Loma Tarumá, cuando los esclavos y los libertos que trabajaban en la casa del principal asesor técnico del gobierno de los López, John Whitehead, hacían sus danzas tradicionales en honor a la Virgen de la Merced. Poco tiempo después empezaron a danzar también en honor al santo patrono del Paraguay, San Blas. Ahora escribimos en el GPS Plaza Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, en el barrio del mismo nombre. Y esto nos lleva a Loma Clavel, sobre las calles Río de la Plata y Díaz Pefor, en un recorrido de 2800 metros. Loma Clavel vio el suceso que le costara la vida a Emiliano R. Fernández, cuando le dispararon en un bar frente mismo a esta plaza. Murió 10 meses después por complicaciones relacionadas a este suceso. Siguiente destino en el mismo barrio, Loma Cachinga, nos lleva a la dirección Dr. Mario Macei, esquina Comandante Gamarra, distante a solo 800 metros de la loma anterior. Esta zona era conocida como Curecua, ya que estaba llena de cerdos, piedras y potreros. Antes de continuar, te dejo elegir de qué se va a tratar mi siguiente material. Te doy 2 opciones y te leo en los comentarios de abajo. Opción A, el Cerro Lambaré, que se encuentra en Asunción. Opción B, la leyenda urbana de las 3 casas del horror de la capital de Paraguay. Te leo en los comentarios. Vamos a la loma que alberga el primer barrio turístico de Asunción. Escribimos en el GPS Loma San Jerónimo, donde tiene su origen la céntrica calle Estrella, a 1100 metros de la loma anterior. Escribimos ahora en el GPS Parque Carlos Antonio López, del barrio del mismo nombre. Nos vamos a las calles Doctor Coronel, esquina Avenida Carlos Antonio López, a 2 kilómetros de la colina anterior, llena de historias misteriosas, ya que albergaba anteriormente al cementerio del Mangrullo, y en la misma loma se encuentra el primer canal de televisión de Paraguay, que este año cumplirá 60 años. Y finalmente el dato que todo el mundo me preguntaba, ¿dónde queda la famosa Loma Cabará? Pues exactamente aquí, donde estaba anteriormente el recordado Estadio de los Comuneros. Es la loma que alberga al Congreso Nacional de Paraguay y al edificio que todos conocemos como el Platillo Volador. En esta loma ocurrió la fundación de la ciudad de Asunción, desde donde salieron las expediciones que fundaron más de 70 ciudades, como Buenos Aires y Santa Cruz de la Sierra. Esta es la famosa Loma Cabará, queda al costado del Palacio de los López, y el punto más representativo es la Plaza de los Comuneros, sede del desaparecido Estadio Comuneros, donde en 1972 se presentó el vampiro más famoso de la televisión mundial, Barnabás Collins, interpretado por el actor Jonathan Fried de la serie televisiva Sombras Tenebrosas, quien vino para los corzos asuncenos de la mano del empresario Leo Cohen. En 2012, el mismo actor hizo un cameo en la película tributo a la serie original Sombras Tenebrosas de Tim Burton, actuando junto al legendario Johnny Depp.